Epístola segundo del apóstol San Pedro. Esta carta parece que va dirigida a los mismos que la primera, para fortalecerlos contra los herejes que desde entonces se levantan en la iglesia, especialmente contra los que ahora llamamos epicúreos, y que la escribió poco antes de su muerte, según indican las palabras del capítulo 1, versículo 14. Suele mirarse como su testamento. Capítulo 1, segunda de Pedro, capítulo 1. La memoria de los grandes dones recibidos de Dios ha de animarnos a avanzar a Él, camino de la virtud, para poder entrar en el reino de Dios. Habla de su cercana muerte y de la verdad de la doctrina del Evangelio. Segunda de Pedro. Invoquemos la presencia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, danos tu fuerza, danos tu amor, danos tu paz, danos tu gozo, danos tu perseverancia, danos tu alegría, danos tu sabiduría y entendimiento para leer tu palabra, que es la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1. Carta de Simón Pedro, servidor y apóstol de Cristo Jesús, a todos aquellos que tuvieron la suerte, como la tuvimos nosotros, de recibir una fe tan preciosa y de ser justificados por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. 1:2. Segunda de Pedro 1:2. Que la gracia y la paz se les aumenten de día en día junto con el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Somos partícipes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:3. Su poder divino nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. En primer lugar, el conocimiento de aquel que nos ha llamado por su propia gloria y fuerza. 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Por ellas nos ha concedido lo más grande y precioso que se pueda ofrecer. Ustedes llegan a ser partícipes de la naturaleza divina, escapando de los deseos corruptores de este mundo. Segunda de Pedro 1:5. Por eso, pongan el máximo empeño en incrementar su fe con la firmeza con el conocimiento con el dominio de los instintos, el dominio de los instintos con la constancia con la piedad con el amor fraterno y el amor fraterno con la caridad. Segunda de Pedro 1:8. Pues si tienen todas estas virtudes en forma eminente, no serán inútiles ni estériles,
sino que más bien alcanzarán el conocimiento de Cristo Jesús, nuestro Señor. En cambio, quien no tiene todo esto es ciego y corto de vista, y se ha olvidado de que fue purificado de sus pecados pasados. Segunda de Pedro 1:10. Por lo tanto, hermanos, esfuércense por confirmar el llamado de Dios, que los ha elegido. Si obran así, no decaerán. 11. Se les facilitará generosamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. 12. Segunda de Pedro 1:12. Por eso siempre trataré de recordarles estas cosas, aunque las sepan y se mantengan firmes en la verdad que poseen. 1:13. Me parece bueno refrescar su memoria mientras esté en la presente morada. Segunda de Pedro 1:14. Sabiendo que pronto será desarmada esta tienda mía, según me lo ha manifestado nuestro Señor Jesucristo. 15. Por eso procuro hacer todo lo necesario para que después de mi partida recuerden constantemente estas cosas. Segunda de Pedro 1:16. Las bases de la fe. En efecto, no hemos sacado de fábulas o de teorías inventadas lo que les hemos enseñado sobre el poder y la venida de Cristo Jesús, nuestro Señor. Con nuestros propios ojos hemos contemplado su majestad. Segunda de Pedro 1:17. Cuando recibió de Dios Padre gloria y honor, en efecto llegó sobre él la propia palabra de la gloriosa majestad. Este es mi Hijo muy querido, el que me agradó elegir. 18. Nosotros mismos escuchamos esa voz venida del cielo, estando con él en el monte santo. 19. Segunda de Pedro 1:19. A consecuencia de esto, creemos más firmemente que en el mensaje de los profetas, y deben tenerlo como una lámpara que luce en un lugar oscuro, hasta que se levante el día y el lucero de la mañana brille en sus corazones. Segunda de Pedro 1:20. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. 21. Pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Pues está que ninguna profecía de la Escritura es interpretada por su propia cuenta. Está segunda de Pedro 1:20 en adelante. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana,
sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. No cualquiera puede coger la Biblia e interpretarla sin antes haberla estudiado, sin antes haberse preparado. Tiene que la persona prepararse para poder interpretar la palabra de Dios. Y si no está preparada, la torcerá para su propia perdición. Así es, mis amigos, que Dios los bendiga, sigan adelante con nosotros leyendo las Sagradas Escrituras.